alabado el nombre del Señor, hermano. Mire, quisiera que esta tarde, bastante temprano, hermano, las 5:30, buena hora, esta tarde quisiera, fíjese, hermano, que este tema, desde el domingo anterior, estuve viendo algunas cosas ahí, pero dije yo, mejor lo voy a preparar un poquito más para que analicemos todo bien, el contexto y todas las cosas que están ahí en la Biblia, hermano. Y fíjese que de alguna forma va ligado a lo que hablamos en la mañana, por la mañana. Por la mañana hablábamos, hermano, de que hay ataduras en el cuerpo. Hay situaciones, hermano, que a nosotros aún dentro de la iglesia, siendo hijos del Señor, podemos estar atados y hermano, y podemos hasta llegar a acostumbrarnos a vivir así. La vida espiritual, podemos llegar a acostumbrarnos a estar atados. Hablábamos en la mañana de una mujer que tuvo 18 años, dice la Biblia, hermano, por 18 años estuvo atada, imagínense, hasta que llegó el Señor y la desató ahí en un día de reposo. Fíjese que esta tarde, hermano, así rapidito quiero entrar y que veamos en la Biblia, hermano, que la Biblia nos habla de cárceles. Y eso quiero que lo estudiemos y lo veamos a la luz de la palabra, hermano. Los tipos de cárceles. Y fíjese que, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 12, verso 4, este punto lo voy a pasar rapidito porque yo creo que todos conocemos que hay cárceles literales, hermano. Alguien cometió un delito y lo fueron a meter al bote y ahí está, guardadito, ¿verdad? Hay cárceles literales. Y ahí en Hechos, capítulo 12, verso 4, nos habla de que, mire, este hombre dice que lo tomaron y lo pusieron preso ahí en la cárcel. Habla de Pedro, hermano. En el libro de Hechos, capítulo 16, verso 25, también vemos que Pablo y Silas, dice la Biblia, estaban presos. Y qué terrible, porque estaban presos por predicar la palabra del Señor. En Hechos capítulo 5, verso 18, hermano, usted va a encontrar ahí también que los apóstoles, dice, hermano, los metieron presos. Entonces, yo quiero que veamos aquí en este primer punto, hermano, que hay cárceles. Hay cárceles literales. Y yo creo que no me voy a detener mucho aquí porque, hermano, yo creo que todos de alguna forma pues conocemos que hay cárceles, hermano, que alguien cometió algo en contra de la ley y ahí, hermano, ahí los meten presos. Pero mire, quiero que avancemos porque vamos a ver si me da tiempo de ver todo lo que yo encontré en la Biblia, hermano. Yo quiero que veamos el libro de Isaías, capítulo 42, verso 7. Dice la palabra del Señor ahí, dice que para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Y dice, hermano, y de la prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, esta cárcel ya no es una cárcel literal como la que nosotros conocemos, sino que esta cárcel, hermano, es una cárcel, es una región. Mire esto, es una región donde, hermano, están todos aquellos que no han recibido a Cristo Jesús. Gracias al Señor, usted y yo ya no estamos ahí. Aquellos que han confesado que Jesús es el Señor ya fueron trasladados de esa prisión, fueron sacados de esa región, de esa cárcel, y lo trasladaron, hermano, a un mundo de libertad. Entonces esta sería la cárcel número 2. Pero esta cárcel, hermano, es una cárcel de pecado. Todo aquel, hermano, mire esto, todo aquel que no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor está preso.
aunque ande libre, aunque ande libremente por la calle y tenga una vida aparentemente normal, tenga un desarrollo aparentemente normal, pero espiritualmente está en una cárcel. Y mire, hermano, es una situación que ni nosotros mismos podemos hacer nada por nosotros cuando estamos ahí, cuando estábamos ahí, en el caso de nosotros que ya conocimos a Cristo Jesús. Hermano, ya no podemos hacer, una persona por sí sola, estando en esa cárcel, no puede hacer nada. Solo necesita clamar al Señor. Y cuando clama al Señor, es cuando, hermano, recibe al Señor y algo pasa en el mundo espiritual, que entonces el Señor lo traslada de ese lugar, de esa cárcel, y lo pone en un lugar de libertad. Leíamos este versículo en la mañana, Salmo 102, verso 19, hermano, y quiero leerlo para ponerle un poquito más de base bíblica a este punto. Dice que pues Él miró desde su excelso santuario, hablando del Señor. Desde el cielo el Señor se fijó en la tierra. Pero mire este versículo que tremendo, el 20, dice, para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad, hermano Dios santo, a los condenados a muerte. Mire, hermano, esa cárcel de la cual estoy hablando ahorita, esa cárcel tiene pena de muerte. Esa condena no tiene un tiempo definido para salir de ahí. Es como, hermano, aquí no hay, en nuestro país no hay esa ley, pero en Estados Unidos, alguien que está condenado a muerte, lo tienen encarcelado esperando que se llegue el día de su ejecución. Esto así es. Alguien que no ha conocido a Cristo está condenado a muerte, solo esperando el día en que ejecuten esa condena, hermano. Pero dice el Señor que cuando escucha el gemido, hermano, dice esa versión, dice que cuando escucha el gemido de esos que están presos ahí, de esos que están, hermano, cautivos por el pecado, dice que cuando escuchó el gemido de los prisioneros, dice, hermano, que él escuchó ese gemido. Todo lo que necesita el ser humano. Mire, hay un versículo en Romanos capítulo 10, creo que está por ahí, el 10:15. Dice la Biblia que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Estando prisioneros, ¿qué se necesita? ¿Qué se requiere? Hermano, hay que invocar el nombre de Cristo. Hay que invocar, hermano, invocar es gritar. Si nosotros buscamos el significado de invocar, hermano, eso es lanzar alaridos de ayuda, hermano, pidiendo socorro, pidiendo misericordia. Pero, hermano, es importante ver este tipo de cárcel. Es una cárcel, hermano, de pecado. Pero si hay alguien aquí que no ha salido de esa cárcel, ahí está, mire, hermano, hay que invocar, hay que gemir, hay que pedir que el Señor nos saque de ahí, y el Señor en su misericordia te saca de ese lugar y te traslada a un lugar de libertad. Voy a avanzar. Génesis capítulo 40, verso 14. Miren lo que dice la palabra. Oye, le dice José, hermano, al copero, para que ahí nos ubiquemos en la historia. Dice, oye, cuando estés libre, acuérdate de mí. Hazme ese favor. Cuéntale al faraón sobre mí, para que así yo pueda salir de esta prisión. Este hombre, usted conoce la historia, hermano. José fue puesto ahí en una cárcel, hermano, injustamente. Mire, por serle fiel a su amo, lo metieron a la cárcel, hermano. Por serle fiel a su Señor, lo metieron a la cárcel. Y este hombre, estando en la cárcel, dice, hermano, la palabra, que de repente ahí llegaron también uno que fue copero del rey y otro que fue panadero. Y dice la Biblia que los dos tuvieron un sueño.
Hermano, yo sé que usted ha leído esta historia. Dice que los dos tuvieron un sueño y José se los interpretó. Y al copero le dice José: mira, vos vas a ser restituido en tu puesto. Vos vas a volver a servirle el vino al rey. Vas a regresar a tu antiguo puesto. El Señor te va a restituir. Y al panadero le dijo: mira, lamentablemente vos vas a morir. Pero aquí lo que quiero, hermano, sacar es que antes de que el copero se fuera, José le pide un favor. José le hace una petición a ese copero y le dice: ¿sabes qué? Ya que yo te ayudé en interpretar el sueño, ¿sabes qué? No te olvides de mí. Acuérdate cuando estés delante del rey, háblale de mí para que yo sea sacado de esta prisión. Mire la petición de José. Pero yo quiero que veamos el versículo, hermano, el versículo 23. Mire, el que leímos fue el 14. Y allí en los versículos siguientes, el 15, el 16, hermano, en adelante, habla de que ese copero, hermano, se le cumplió lo que José le dice. Hermano, y salió. Y dice ahí el 23: mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Entonces esta cárcel, yo le quiero llamar, hermano, esta es una cárcel, la número 3, del olvido. Y mire, hermano, en esta cárcel yo creo que en algún momento todos pasamos por ahí. En algún momento de la vida, hermano, usted dice: ¿y dónde están aquellos que supuestamente eran mis amigos? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Qué pasó que hoy que todo me está yendo mal, todos se fueron de mí? Entonces, mire, hermano, este es un estado, es una cárcel donde, hermano, de alguna forma, mire esto, hermano, de alguna forma todos pasamos por ahí. Yo creo que el Señor siempre nos permite, hermano, pasar el valle. Usted sabe, el Salmo 23 dice que cuando andes por el valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. Porque dice: porque tu vara y tu cayado, le dice David al Señor, me infundirán aliento. Mire lo que dice: no nos va a sacar de ahí, sino que lo que va a hacer el Señor es que nos va a infundir aliento, nos va a infundir valor, hermano, para que nosotros pasemos ese valle. Entonces este hombre, José, hermano, de alguna forma, él se sintió olvidado. Hermano, aquel que le hiciste un favor y que cuando tú lo buscaste te dio la espalda, aquel que le ayudaste cuando estaba en una situación difícil y que cuando tú necesitaste la ayuda de él te dijo no, y que nosotros sabemos que tiene las capacidades o las condiciones de ayudarnos, pero no, hermano. Mire, yo le digo, eso no es una casualidad. Lo que está haciendo el Señor es, hermano, de alguna forma permitiéndonos entrar a ese tipo de cárceles para ver cómo es nuestra reacción. Fíjense que yo analizo esta historia, hermano, y yo digo: este José, ¿por qué le dolió que le olvidara? Pero yo decía, hermano, si a él le habían dado las llaves de la cárcel, si usted lee la historia, hermano, dice que a él le dieron: administrar la cárcel, vos, hombre, encárgate de la cárcel. Entonces, hermano, veamos bien la historia. O sea, él podía entrar y salir cuando él quería, porque él tenía las llaves. Pero esta es una cárcel, hermano, no tanto de estar encerrado en un lugar físico, a eso me refiero. Es una cárcel, no es una cárcel de que, hermano, hay 4 paredes ahí, hermano, hay unos portones ahí de hierro y con llave y que no te deja salir. Yo no veo una cárcel así, porque él tenía la llave. Él podía entrar, hermano, y salir en el momento que él quisiera.
Pero lo que él decía en su corazón es: ¿cómo es posible que aquel que yo le ayudé, aquel que yo le di palabras de ánimo, aquel que yo le di palabras de consuelo, se haya olvidado de mí? Eso es una cárcel, hermano, en el cual, mire, muchas personas se encuentran ahí sin poder salir de ella. Y a eso quiero hablarle, hermano. ¿Cómo se sale de esa cárcel? ¿Cómo se sale de esa cárcel? ¿Sabe cómo se sale de esa cárcel? Sigue sirviendo al Señor. Hermano, callémonos y sigamos trabajando en la obra del Señor. No nos cansemos de hacer el bien. Porque José, hermano, siguió en esa cárcel, pero él siguió ahí, hermano, haciendo su obra. Él no dijo: ¿por qué? Ya no sigo en esto, me voy, me deseo. Hermano, él siguió trabajando ahí. Y si usted sigue leyendo los siguientes capítulos, tal vez no lo anoté ahí, pero dice, hermano, que 2 años después, mire qué bandido, hermano, se acordó el copero de José y le habló a Faraón de él y lo sacaron de la cárcel. Hermano, lo sacaron de esa cárcel del olvido. Aquel que estaba relegado, aquel que estaba olvidado, aquel que estaba ya, hermano, que ya quizás él decía: bueno, a saber cuándo, pero algún día se va a acordar de mí. ¿Sabe dónde está el secreto? Sentémonos, callémonos y sigamos desarrollando lo que nos corresponde hacer. No te canses de hacer, hermano. Es que a mí, mire, ni me toman en cuenta ahí en el equipo de servicio. Mire, ahí ni me llaman. Yo le digo: puede ser que estás en una cárcel del olvido. Entonces, ¿qué nos corresponde? Mire, siéntate, cállate y trabájale al Señor, que Él se va a acordar de ti, tarde o temprano. El Señor se va a acordar de ti y te va a dar honra. Y cuando el Señor da honra, hermano, Dios santo, no lo hace por poquiteras, sino que lo hace, hermano, con medida grande. Job capítulo 19, verso 14. Mis parientes me fallaron. Mire lo que dijo Job. Y mis íntimos amigos me han olvidado. Hermano, Job cayó en esa cárcel del olvido. Él dijo: mis familiares ya no están conmigo. Y mire, ni siquiera dice mis amigos, sino que dice: mis más íntimos amigos me han olvidado. Cayó en la cárcel del olvido, hermano. Y usted sabe lo que Job hizo. Él en ningún momento, hermano, su fe desfalleció. Sí, hay cosas que dijo Job ahí, pero él dice en la Biblia que él guardó su integridad. Y en el versículo 10 del capítulo 42, allá al final, mire cómo lo sacaron de esa cárcel. Dice Job 42:10: y el Señor restauró el bienestar de Job. Mire, hermano, dice: cuando éste oró por sus amigos. Entonces aquí aprendamos algo. Hay que orar por aquellos que nos han olvidado, hermano. ¿Será fácil eso? ¿Será fácil orar por un desventurado, hermano, que se olvidó de nosotros en nuestros momentos más difíciles? ¿Será fácil pedir misericordia por alguien que, hermano, nos dio la espalda en algún momento difícil? No es fácil. Pero dice el Señor: vas a salir de esa cárcel. Ora por tus amigos. Lea los versículos anteriores. El Señor le dice a él: ¿sabes qué? Ora por tus amigos. Ora por tus amigos. Pídele al Señor por tus amigos. Hermano, Dios le dijo, y Job acató la orden y dice que él oró por sus amigos. Y cuando oró por sus amigos, entonces lo sacaron de esa cárcel, hermano. Y empieza ahí a decir que le dieron el doble de esto, el doble de lo otro, el doble, hermano. Dice que le multiplicaron su riqueza. Salió de esa cárcel más bendecido que cuando entró a esa cárcel. ¿Pero por qué? Porque él oró por aquellos que le dieron la espalda, por sus más íntimos amigos que se olvidaron de él. Él oró por ellos, hermano, y eso tiene un poder en el mundo espiritual. Por eso es que el Nuevo Testamento allá nos dice el Señor: ¿saben qué? Bendigan
a los que os maldicen. Oren por sus enemigos, dice hermano. Orar por nuestros enemigos, hermano, hay un secreto ahí. Entonces yo veo que Job y José fueron sacados de esa cárcel, hermano, cuando su integridad se evidenció delante del Señor. Mire esta que vamos a leer ahorita, Mateo capítulo 6, verso 14. La cárcel del olvido. Esta cárcel, mire, si tiene la versión del oso ahí, léala, porque quiero leerle esta versión. Las otras no dicen tanto así, tan claro como esta. Dice: porque si soltareis, hermano, soltar es porque está preso. Dice: porque si soltareis a los hombres sus ofensas, os soltará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Dice: mas si no soltareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os soltará vuestras ofensas. Aquí hay una cárcel, hermano. Déjeme ponerle nombre a esta cárcel. Esta sería la número 4. Esta es una cárcel, pero esta cárcel es, hermano, por falta de perdón. Mire, hermano, cuando nosotros no perdonamos a alguien, lo tenemos encarcelado. No lo podemos, hermano, de alguna forma esa persona está atada. ¿Por qué? Porque nosotros no le hemos otorgado un perdón. Pero yo creo que esa persona que está atada, si pide misericordia, alcanza misericordia. Pero nosotros, dice hermano, al no perdonar a alguien, entonces sí, nosotros atrapamos a aquella persona, pero también nosotros nos encarcelan. Porque ahí habla de que si nosotros no perdonamos, si no soltamos a aquella persona, entonces el Padre tampoco nos suelta a nosotros. Entonces, mire, cautivamos a alguien, pero nosotros nos convertimos también en cautivos. Porque el Padre dice: no lo perdonas, no tenés la capacidad de perdonarle, no te puedo perdonar yo. Hermano, y es que, mire, cuando analizamos estas cosas, solo el que tiene conciencia de lo que nos ha perdonado el Señor, solo, hermano, solo teniendo bien claro cuántos clavos nos ha perdonado el Señor, hermano, cuántas ofensas nos ha perdonado el Señor, hermano, qué cosas tan terribles el Señor dice: ¿sabes qué? Yo las agarré y las tiré al fondo de la mar y no me voy a acordar más nunca de ellos. Entonces, si a nosotros nos perdonaron de esa forma, hermano, ¿por qué no podemos perdonar cosas así insignificantes, hermano? Solo porque el hermano me quedó viendo mal, ya no te perdono, hermano. Entonces, mire este tipo de cárcel, es por falta de perdón, hermano. Y fíjese que ahí en la palabra, mire, la palabra siempre nos da respuestas, hermano, bien claras. En Mateo capítulo 18, verso 26, hay una historia que con esa yo le voy a poner la base bíblica a esto que le estoy diciendo, hermano. Dice que entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo: Señor, detén la ira para conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero dice que el Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó. O sea, lo perdonó. Y dice, hermano, que le perdonó la deuda. Aquí habla de aquel hombre, hermano, que tenía una deuda dice ahí, yo creo que dice ahí en versículo de 10,000 dracmas, dicen algunas versiones, hay otras 10,000 talentos, hermano. Pero mire, hermano, se dice que esa era una cantidad exorbitante, no había forma de pagarla. Pero este hombre, hermano, cuando se ve atribulado y le dicen que le van a quitar
Lo van a meter preso a él, le van a quitar a sus hijos, le van a quitar a su mujer, hermano, le van a quitar a su casa, a su familia. Dice, hermano, que este hombre se postró a los pies del Señor y le pidió misericordia. Hermano, pidió misericordia y el Señor le otorgó misericordia. El Señor le perdonó, el Señor lo soltó, le dijo: estás libre, vete. Entonces, hermano, dice que después de que salió de ahí, yo creo que lo anoté por aquí el versículo, el 29 dice, salió ahí, hermano, dice que encontró a un consiervo, o sea, a un consiervo de él. Dice que lo encontró y ese consiervo solo le debía 100. Entonces hagamos la cuenta. 100 de 10,000, hermano. A él le fueron perdonados 10,000. Y este que solo le debía 100, él no lo quiso perdonar. Hermano, no lo quiso perdonar. Le dijo: me pagás, sea como sea, me lo pagás, porque me lo debes, esos 100, hermano, esos 100 talentos. Y dice, hermano, el versículo 29, que entonces su consiervo, mire, lo mismo que hizo él con el Señor, hizo su consiervo con él. Dice que se postró a sus pies y le rogaba diciendo: detén la ira para conmigo, yo te lo pagaré. Pero mire lo que dice el verso 30. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No lo quiso perdonar. Y al no quererlo perdonar, lo encarceló. Hermano, cuando nosotros no otorgamos perdón, encarcelamos a alguien. Cuando no tenemos esa capacidad de perdonar, estamos haciendo cautiva a esa persona. Pero lo terrible, hermano, es que también nosotros nos estamos volviendo en cautivos. Y no un cautiverio, hermano, como que el que nosotros conocemos, sino que estamos siendo cautivos por el Señor. Fíjese que sigamos leyendo esa historia, hermano, porque dice el versículo 34: y enfurecido su Señor, dice, hermano, aquel hombre, aquel que no quiso perdonar. Entonces, no quiso perdonar y encarceló a otro. Pero mire lo que le pasa a él. Enfurecido su Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Pero mire la advertencia. Mire, podríamos decir normalmente, mire la moraleja en el versículo 35. Así también, esta es la enseñanza de toda esa parábola, hermano. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Hermano, ¿qué le parece? Eso es fuerte. Eso es fuerte, hermano. Entonces, ¿sabe qué es esto, hermano? Muchas veces nos encontramos en esta cárcel solo por no ceder a un orgullo, solo porque ¿qué van a decir de mí? Yo no me voy a ir a humillar ante ese, yo no voy a pedir perdón, yo no puedo. Hermano, que el Señor nos dé la capacidad de perdonar. ¿Y cuándo vamos a obtener esa capacidad de perdonar? Solo cuando nosotros somos conscientes de cuánto el Señor nos ha perdonado a nosotros. Porque, hermano, puede pasar que el Señor nos haya perdonado, hermano, multitud de faltas, y nosotros no tengamos la capacidad de perdonar una falta pequeñita, hermano, algo tan pequeñito. Entonces dice el Señor: así hará con vosotros vuestro Padre, si no perdonamos. Y mire, hermano, anote eso, dice: si no perdonamos de corazón. Quiere decir que hay perdón, pero no de corazón. Que yo le diga a mi hermano: sí, te perdono, pero me doy la vuelta, que te perdone tú. Y a saber qué más decimos, hermano. Puede ser que enfrente de él: sí, te perdono, pero nos damos la vuelta, esa me la vas a pagar.
Entonces el perdón tiene que ser de corazón. El perdón, hermano, mire, otorga libertad y automáticamente nos da libertad a nosotros también. Si estamos en cárceles, hermano, ahí habla de verdugos. ¿Sabe qué son los verdugos? Hermano, son los que viven allí incomodándonos, hermano, nos pasa una, nos pasa otra, hermano, nos entregan a los verdugos. Y fácil salimos de esa cárcel solo con decir: Señor, le otorgo el perdón a mi hermano, pero se lo otorgo de corazón. No quiero sentir nada en contra de mi hermano. Entonces el Señor viene, te saca de esa cárcel, tú liberaste a una persona, el Señor te libera a ti, y ya, hermano, salimos de una cárcel por falta de perdón. Esto es tremendo, hermano. Que el Señor nos ayude a tener, yo creo, hermano, que el perdonar es una capacidad que debe de tener el ser humano, sobre todo los hijos del Señor. Es una capacidad, hermano. Yo no le estoy diciendo que es fácil, hermano. Perdonar a alguien que nos ha hecho tanto daño no es fácil, pero solo con saber cuánto me ha perdonado el Señor a mí, un montón de cosas, ¿por qué yo no voy a perdonar una? Tremendo, hermano. Mire esta otra cárcel, Romanos capítulo 7, verso 24. Dice Pablo: miserable de mí. Dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entonces esta es otra cárcel, la número 5, que estamos viendo ahorita, número 5. Pero esta es una cárcel, hermano. Yo le voy a poner aquí el espíritu del hombre. Ya le vamos a explicar un poquito más de esto. Pero en realidad, hermano, mire, el espíritu es el que está preso, pero la cárcel del espíritu es el cuerpo. Por eso lo voy a poner aquí entre paréntesis, cuerpo, para que tal vez lo entendamos mejor aquí, hermano, y pueda explicarme yo de mejor forma. Dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Hermano, mire, usted y yo, aunque no lo creamos, somos prisioneros. Estamos presos en un cuerpo. Estamos, hermano, ahí, hermano, mire, dice la Biblia, ya vamos a leer unos versículos ahí, pero hermano, nosotros somos seres espirituales que el Señor nos mandó aquí, hermano, y mire, para desarrollar una obra, ahí nos metió en un cuerpo. Y ahí nuestro espíritu, hermano, nuestro espíritu está preso. Esa es una cárcel. El cuerpo es una cárcel, pero es una cárcel del espíritu. Entonces por eso Pablo dice ahí, así como que con mucho, hermano, clamor, dice: ¿quién me va a librar de este cuerpo? ¿Quién me va a librar de este cuerpo? Miserable de mí, hermano. Es que mire, hermano, si entendiéramos nosotros que este cuerpo, que este estuche, hermano, mire, solo es un cúmulo de problemas, hermano. Más cuando ya pasamos los 30, hermano. No digamos los 40 y los 50 y los 60, hermano, ya se empieza a traquear todo, hermano. Y es ahí donde, mire, cuando uno está jovencito, calidad, hermano, corre y va y viene y come lo que sea, hermano, y no hay problema. Entonces a un jovencito no le vamos a escuchar: ¿a qué horas me sacan de aquí, hombre? Ya me quiero salir de aquí, hombre, ya no quiero estar en este cuerpo. Hermano, no a un jovencito no, pero cuando ya empiezan los problemitas, hermano, que ya no puede comer esto, que mire, ya hay que tomar pastillas para dormir y que esto y lo otro, hermano. Entonces empezamos a ver lo miserable que es este cajón, hermano. Lo miserable que es este cuerpo, lo débil que es este cuerpo, hermano. Mire,
¿Qué más le podría decir? Muchas cosas, pero lo que quiero mostrarle ahí a la luz de la palabra es que todo ser humano está preso, hermano, en un cuerpo. Dice ahí en Romanos 7:24 o Romanos 8:23. Le voy a leer esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Y dice, hermano, y los creyentes también gemimos. Mira, hermano, hay gemidos. Dice, aunque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Mire esto, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Pero sigue diciendo, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Entonces, hermano, mire, nosotros como hijos de Dios hoy clamamos, Señor, ven. Ese debería ser nuestro clamor. Mire, ya fuimos libertados del pecado. Amén. Ya no somos más esclavos del pecado, porque Cristo, hermano, ya nos sacó de esa región de muerte, de esa cárcel de pecado. Pero ahora estamos en otra cárcel que nosotros como hijos de Dios deberíamos de anhelar ser transformados. De que este viejo cuerpo, hermanos, sea desechado y sea en nosotros un nuevo cuerpo, pero glorificado. Y entonces ese cuerpo, ya, hermano, ahí no hay dolor, ahí ya no hay, hermano, achaques, ahí ya no hay vejez, ahí ya no hay arrugas, hermano. Gloria a Dios, van a decir las hermanas, ¿no? Ahí no hay arrugas, hermano, ahí no. Ese cuerpo, calidad. Hermano, sabe que Jesús, mire lo que le voy a decir, es tremendo. Sabe que Jesús, después de resucitado, Él podía tomar la forma que Él quería. ¿Se acuerda que aquellos se les apareció a aquellos que iban a Emaús? ¿Y cómo lo vieron? Como un forastero, ¿eh? Como un extranjero. Entonces sabe que el nuevo cuerpo que nos van a dar, vamos a tener eso, hermano. Si usted siempre anheló tener ojos azules, entonces usted va a decir, yo quiero tener ojos azules hoy. Hermano, es un cuerpo glorificado. Y por eso es que dice, hermano, que hay un clamor. Mire, no habla del Espíritu Santo, sino que del espíritu del hombre. Hay un clamor. Sáquenme de aquí y llévenme al cuerpo glorificado. Ese es el clamor, hermano. Ya no quiero estar en este cuerpo lleno de problemas, lleno de situaciones de pecado, hermano, porque perdóneme, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero todavía este cuerpo es cuerpo de pecado, hermano. Hay tentaciones, hermano, hay situaciones que todavía nos llaman a pecar, nos llaman, hermano, a cometer cosas que no hemos sido libres de esa cárcel. Entonces, hermano, mire, necesitamos clamar al Señor. Señor, ya queremos ese nuevo cuerpo que nos prometiste. Me llama la atención esta versión, hermano, porque dice que, mire esa parte donde dice que nos dé todos nuestros derechos como hijos que somos. Entonces hay derechos, hermano. Es que yo creo que hay que saber explicar un poquitito de esto, hermano, porque mire, por ejemplo, nosotros decimos que tenemos una morada celestial, amén, pero eso es por fe. Todavía no la tenemos. Todavía falta camino que recorrer para llegar allá, hermano. Y en algún momento lo predicamos, que mientras llegamos allá tenemos que cuidarnos. Que mientras ese momento se da, hermano, tenemos que andar, mire, con nuestros pies bien juntitos, hermano, porque no quiere decir que ya lo ganamos. Entonces va a haber un momento donde, hermano, ya nos dieron el derecho de ser hijos, amén, ya lo tenemos. Juan 1:12, a todos los que le recibieron les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero no ha sido consumado, hermano, de que nos den todos nuestros derechos todavía.
Y eso se va a consumar hasta que cuando Cristo venga, entonces vamos a pasar a gozar de los derechos de hijos que tenemos. Y uno de los derechos es que nos prometieron un cuerpo inmortal, que nos prometieron un cuerpo eterno, que nos prometieron un cuerpo incorruptible, que nos prometieron un cuerpo indestructible, hermano, y ese es el cuerpo por el cual el Espíritu nuestro gime y dice: yo quiero que me den ese nuevo cuerpo. Pero hoy el Espíritu está preso en una cárcel, y esa cárcel es el cuerpo. Hay un versículo en Primera de Corintios, o segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 2. Mire lo que dice la palabra: pues en verdad, en esta morada, dice, gemimos, anhelando ser vestidos con una habitación celestial. Hay un clamor, hermano. Hay un clamor. Hay un clamor de nuestro espíritu diciendo, por eso hay un versículo que dice, hermano, que eso de cuando cantamos Hosana, Hosana, eso es: Señor, ven, sálvanos. Señor, ven, sálvanos. Sálvanos de este cuerpo. Queremos tener nuestro cuerpo glorificado. Señor, ya queremos tener ese cuerpo inmortal. Hermano, es un anhelo que debemos de obtener. Mire, ya fuimos libres del pecado, pero ahora anhelemos ser libres de este cuerpo de pecado, y que nos puedan dar un cuerpo glorificado, donde ya no hay más problema, hermano. Entonces, mire, esta cárcel, allí sí que todos estamos todavía en el bote, hermano, porque todavía no hemos sido glorificados. Cuando el Señor sea glorificado, cuando el Señor venga, entonces dice la Biblia ya en 1 Tesalonicenses 4:16, lo hemos leído, que, hermano, seremos transformados primero y luego arrebatados. Hay una transformación y luego nos encontramos con Él en las nubes. Lo tremendo de esto, todavía déjeme decirle algo más. Volvamos a Romanos capítulo 8, verso 22. Volvamos ahí a Romanos 8, 22. Dice la Biblia: sabemos que hasta ahora la creación se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. ¿Por qué cree que sufre la creación? ¿Por qué cree, hermano, que los árboles, dice ahí, claman, sufren? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros caímos en este cuerpo de pecado, también la naturaleza, los árboles, los animalitos, hermano, la creación tuvo un descenso. Hermano, esto es Biblia, hermano. ¿O cómo es que la serpiente hablaba en el huerto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que la serpiente tenía comunicación ahí con Eva? Hermano, antes de la caída del hombre, antes de que el hombre cayera en este cuerpo de pecado, porque así fue, hermano. Adán dentro del huerto no tenía este cuerpo. Adán dentro del huerto no tenía este cuerpo que tenemos hoy nosotros, hermano. Ellos tenían un cuerpo distinto, un cuerpo como que el que nosotros vamos a obtener. Por eso es que la Biblia dice que lo que se perdió con Adán se recuperará con Cristo. Entonces, hermano, la creación, mire, la creación estaba en un nivel donde podían tener algún tipo de razonamiento, pero ellos, cuando el hombre cayó, entonces la creación también bajó. Entonces dice que cuando nosotros seamos y volvamos y nos restauren de esa, hermano, así como eran en el Edén, cuando nosotros recuperemos como humanidad, recuperemos eso, también ellos van a recuperar el nivel que tenían en el huerto. Por eso la creación clama.
Entonces yo le diría, de alguna forma la creación también está en una cárcel, hermano, y que tiene que ser sacada de ahí. Y mire, esto habría que verlo más con más versos bíblicos, pero déjeme avanzar, hermano, para ver las otras cárceles que traigo aquí. Quiero que vayamos al libro de Judas, capítulo 1, bueno, el único capítulo que tiene, el verso 6. Y aquí ya vamos entrando a otro tipo de cárceles, hermano. Aquí ya vamos entrando a otras profundidades en la palabra. Dice que, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Mire, hermano, los ha guardado bajo oscuridad. Pero mire cómo son estas prisiones. Dice que son prisiones eternas. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. Esta es una cárcel, hermano, para ángeles caídos. Cárceles de ángeles caídos. Mire qué tremendo esto, hermano. Tal vez se me fue a buscar un versículo que dice en Job, hermano, que estos ángeles están atrapados en unas puertas de hielo, algo así dice Job. Pero déjeme hablar un poquitito de esto. Es tan tremendo eso, hermano, que dice que esos ángeles abandonaron su morada. Mire, hermano, esto es tremendo, porque de alguna forma lo que ellos hicieron fue, el cuerpo celestial que les habían dado, con ese cuerpo no podían pecar con las mujeres, porque eso fue lo que pasó. Eso lo puede ver en Génesis 6, hermano. Lo que ellos dijeron, mira, la creación humana, esa creación caída, mira, hay un deleite ahí, salgámonos de este cuerpo, porque con este cuerpo no podemos hacerlo, hermano. Y se salieron de su morada y empezaron a cometer, hermano, fornicación, dice ahí la Biblia en Génesis 6, con las hijas de los dioses. Hermano, mire, eso es otro tema y es profundo. Lo que yo quiero decirles es que ellos abandonaron su morada celestial por el pecado, pero que cuando quisieron regresar, ya no pudieron recuperar su cuerpo celestial. Entonces, hermano, dice aquí la Biblia que ellos fueron encarcelados, pero dice la palabra, ahí lo vimos, hermano, que esta es una prisión eterna. Y aquí aprendamos. Y por ahí dice la Biblia, yo creo que en Pedro dice, hermano, que el Señor, nosotros fallamos, pero el Señor nos ha perdonado. Ellos fallaron, ellos no tienen perdón, hermano. Ellos no tienen perdón. En su condición en que está ahorita, pueden postrarse, pueden, hermano, revolcarse, pueden hacer lo que quiera, pero no pueden ya acceder a un perdón de parte de Dios. Esos ya están condenados, hermano. Esos están encarcelados, solo esperando, hermano, que se termine todo. Usted sabe lo que hemos dibujado ahí, hermano. Viene el Señor, comienzan 7 años de gran tribulación, se termina la gran tribulación, comienzan 1000 años de gobierno del Señor, se terminan esos 1000 años del Señor, hermano, y viene el trono blanco. Entonces allí, en ese juicio final, ellos van a ser juzgados y echados a un lugar que se llama el lago de fuego. Pero para ellos ya no hay perdón. Hermano, ¿cuánto más pudiéramos hablar de esto? Mire, estos ángeles, nos podemos preguntar, ¿por qué el Señor no tiene misericordia con ellos?
¿Por qué con nosotros sí tiene misericordia y nos perdona, hermano? Nos equivocamos y nos perdonamos. Y hermano, ¿y con ellos por qué no? Porque ellos eran cercanos al Señor. Hermano, ellos experimentaron de la creación, por ejemplo, de ver cosas, hermano, que nosotros no hemos tenido acceso a verlas. Y aún así, despreciaron ese cuerpo de gloria y se fueron al pecado. Por eso el Señor, hermano, no les permitió regresar a su cuerpo antiguo, sino que los metió en una cárcel, dice la Biblia, una cárcel eterna. Entonces conozcamos, hermano. Mire, hay un versículo, creo que aquí lo anoté. Segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 4. Este es el que le estaba mencionando. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. No recibieron perdón de Dios. No recibieron una segunda oportunidad, hermano, sino que ellos fueron metidos en una cárcel esperando que todo lo que está profetizado en la Biblia se cumpla y se llegue el momento donde ellos van a ser sacados de ahí, de esa cárcel, juzgados por una eternidad. Qué terrible, hermano. Mire lo que le voy a decir. Qué terrible para alguien que muere sin Cristo. Aquel que, hermano, no reconoció a Cristo como su Señor y murió. De alguna forma le aplican esto. Lo meten ahí en un lugar, esperando, hermano, que se dé el juicio final. Hermano, es que, mire, esto es duro decirlo, pero es realidad. Hermano, ¿cómo buscamos suavizar algo así? El que no ha reconocido a Cristo como Señor y se va en esa condición, se perdió. Se perdió. Y aunque, hermano, con mucho respeto y con mucho temor, y aunque aquí los familiares queden rezando y orando y pidiendo por esa alma, ya no, hermano. Ya no, discúlpeme, la Biblia no dice que, hermano, la Biblia no dice eso, ya no hay esperanza alguna. Ya él está metido ahí en un lugar, solo esperando, hermano, que se haga un juicio final y ya sabe su destino. Por eso es que, hermano, roguémosle al Señor por aquellos familiares que no han aceptado a Cristo Jesús, que lo reconozcan, porque, hermano, es terrible. Entonces estos ángeles, mire, estos ángeles, por haber abandonado su morada celestial, fueron condenados a una prisión eterna, ahí solo esperando el juicio del gran día. Miremos esta otra. Apocalipsis capítulo 20, verso 2. Esta es la número 7. Dice la Biblia, Dios habla hoy. Este ángel sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Mire cuántos nombres tiene don Sata, hermano. Dice que lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo donde lo encerró y puso un sello sobre la puerta para que no engañase a las naciones hasta que pasaran los 1000 años, al cabo de los cuales será soltado por un poco de tiempo. Entonces, hermano, miremos el futuro que le espera a nuestro más acérrimo enemigo. Esta es una cárcel, yo le puse aquí. Esta es una cárcel, hermano, para Satanás. Mire, hermano, esto
yo quisiera decirle algo más aquí. Que nosotros conozcamos, que nosotros, hermano, mire, pero que creamos esto. ¿Usted cree que el enemigo, hermano, no le tiemblan las patitas por todo lo que se está dando? ¿Usted no cree que él lleva contadito los días, hermano? Un día más, un día menos. Hermano, ¿no cree usted que Satanás, por eso es que hoy en día está intensificando su labor? ¿No cree? ¿Por qué será que hoy en día se están viendo cosas que, hermano, nunca se habían visto? ¿Por qué será que la obra del diablo, que el Señor lo reprenda, hoy está queriendo, hermano, acelerar todo? Porque sabe que le queda poco tiempo. Mire, hermano, Satanás está vencido, amén, amén, pero no se ha consumado todavía eso. Como hijos de Dios tenemos que aprender que hoy por hoy Satanás sigue obrando, sigue operando. Hermano, no se ha cerrado la operación de Satanás todavía, que el Señor lo reprenda. Entonces esto nos tiene que dar a nosotros, hermano, estemos alerta. Por eso es que la Biblia nos dice, no nos durmamos como los demás, sino que estemos alerta. Porque, hermano, la operación del enemigo, la función del enemigo todavía está vigente. Todavía él anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Hermano, hay que cuidarnos. No nos durmamos, hermano. Mire, estemos atentos, estemos alerta, porque vamos a nosotros estar tranquilos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos saquen de esta cárcel y nos den un nuevo cuerpo y estemos con el Señor. Entonces, hermano, es ahí donde dice la Biblia que terminará toda preocupación. Ya no vamos a estar de que nos vamos a cuidar de que, hermano, de que esto no pase, de que, hermano, mire, cuide sus ojos, cuide. Ya no, hermano, ya nuestro cuerpo va a ser otro. Ya eso, hermano, eso no va a importar. Pero hoy sí cuidémonos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Dónde andamos? ¿Qué es lo que escuchamos? Hermano, porque el enemigo anda buscando cómo, hermano, hacernos caer. Pero es importante que nosotros como iglesia conozcamos el final de Satanás. Que el Señor lo reprenda una vez más. ¿Sabe por qué? Porque si hay un knockout que le podamos meter al enemigo, es que nosotros le digamos, ya sabemos lo que te espera. Vos podés decirme lo que me digas y me podés ponerme los pensamientos que me pongas, pero yo sé cuál es mi final. Yo sé que mi final es estar con Cristo, y también conozco tu final. Vas a ser encadenado, atado y echado al infierno, y ahí te vas a quedar por una eternidad. Hermano, cuando le hablamos con esa autoridad al enemigo, piensa en enfrentarnos a nosotros, porque nosotros le conocemos sus días. Hermano, nosotros le conocemos su final a Satanás. Y dice la Biblia que, hermano, ahí lo leímos, al final o al inicio, mire, está la gran tribulación. Cuando termina la gran tribulación, ese es ese versículo, él es encadenado, atado y puesto en una cárcel. Mire esto, a él lo ponen en esa cárcel. Entonces, durante esos 1000 años no hay obra del enemigo. No hay obra del enemigo, sino que, hermanos, son 1000 años donde no hay adversidad, por decirlo así. Hoy tenemos adversidad, hermano. Hoy hay que remar contra la corriente. Hoy hay que, hermano, dice la Biblia ahí que tenemos que ir contra la corriente de este mundo. Eso es nuestro día a día hoy, hermano. Aunque nos llamen raros, aunque nos llamen anticuados, aunque nos llamen, hermano, cristianos panderetas, y hermano, la gente como dice muchas cosas, porque eso nos toca hoy, ir en contra de la corriente de este mundo. Pero esos 1000 años, tranquilo, hermano, van a ser los que se queden aquí. Nosotros ya vamos a estar con Cristo, hermano, y vamos a estar más bien gobernando con Él. Pero, hermano, ese día los que todavía estén en un proceso de preparación, porque lo va a ver, no van a tener
contrariedad. Pero dice la Biblia que al final de los 1000 años, Él es sacado. Lo sacan de ahí por un poco tiempo. ¿Y sabe lo que hace todavía el diablo ahí? Ahí va a haber operación después, hermano. Va a empezar a engañar a un montón, dice ahí la Biblia. Hermano, y lo que está gestando ahí, no sé si usted alguna vez lo ha escuchado, pero la obra del enemigo es ahí, hermano, es poner a su favor lo que él pueda, hermano, porque hay un enfrentamiento final. Todo el poder de las tinieblas contra todo el poder de la luz. Esa batalla es conocida, hermano, como la batalla de Gog y Magog. Esa es una batalla final, donde el diablo, ese tiempo, hermano, el Señor reprenda al enemigo, dice que ese corto tiempo que lo saquen de esa cárcel y lo suelten, él va a aprovechar ese tiempo para hacerse de un ejército. Entonces, él, hermano, mire, esto es tremendo, es como un antievangelio. Él va a salir a hacer su campaña, hermano, como lo que nosotros conocemos hoy, ¿verdad, hermano? Déjeme poner este ejemplo, pero no quiero decir que los partidos políticos son satánicos, Dios reprenda al diablo, no me vaya a malinterpretar. Pero ¿qué hace un político hoy? Lo que hace, hermano, antes de las elecciones, él se pone a hacer campaña, hermano, a poner todas sus propuestas, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, que miren que ya no va a haber hambre, ya todos vamos a tener agua, y que empiezan a prometer cielo y tierra. ¿Para qué? Para ganar gente. Entonces, hermano, el enemigo va a aprovechar, lo sacan de la cárcel, lo sacan ahí esos 1000 años, lo sacan, y ese tiempito que le van a dar, hermano, lo que él hace es a convencer, para armarse de un ejército, hermano, y que ese ejército se va a ir y va a pelear contra el Señor. Esa es una batalla final, donde se va a ver evidenciada, hermano, la derrota total de las tinieblas. Es ahí donde la luz, hermano, viene y destruye las tinieblas. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que el último enemigo a vencer es la muerte. Entonces, mire, amado, hay muchas cosas que hablar ahí, pero yo creo que el tiempo ya no nos da. Pero lo que yo he tratado de explicarle hoy, mire los tipos de cárceles. Obviamente estas últimas 2 cárceles que hablamos, hermano, es para que nosotros conozcamos y entendamos. Mire, por ejemplo, ¿cuál es el destino de él? Encarcelado, hermano. Pero hay cárceles, por ejemplo, de pecado, que si hubiera alguien que no ha aceptado a Cristo Jesús, este es el día que puede hacerlo para que salga de esa cárcel. Hermano, esta cárcel del olvido, yo creo que en algún momento todos pasamos por ahí, hermano. Pero ¿qué hay que hacer? No nos detengamos. Sigamos haciendo lo que nos corresponde. Sigamos haciendo lo que el Señor nos puso a hacer. Que en su momento el Señor va a hacer que aquel se acuerde de vos. Que el Señor va a hacer que el líder se acuerde de vos, que el pastor se acuerde de ti. Hermano, que el Señor haga esa tarea y no andemos nosotros levantando la mano, pastor, aquí estoy, ¿cuándo te vas a acordar de mí? No, hermano, sigamos trabajando, sigamos haciendo lo que nos toca. Y el Señor va a hacer que esos olvidados sean, hermano, de alguna forma ahí honrados públicamente. Cárcel de olvido, mire, esta cárcel es tremenda. Falta de perdón. Encarcelamos a otro, pero también nosotros nos volvemos prisioneros. Esta cárcel del espíritu, el espíritu nuestro está encarcelado en este cuerpo, pero tenemos la esperanza que nos van a sacar de esta cárcel, de este cuerpo, y nos van a dar un cuerpo glorificado, que es lo que, hermano, hasta la creación gime. Y ahí vimos las otras, que esta cárcel es una cárcel, hermano, definitiva. Ahí no hay, ahí los que están ahí ya no tienen más que esperar el juicio final. Amén.
y amén. Póngase en pie esta tarde. Oremos y que el Señor nos dé ahí, hermano, a cada uno de nosotros este entendimiento de poder conocer el mundo espiritual y saber que muchas veces nosotros estamos en cárceles, tal vez por falta de perdón, hermano, tal vez porque, hermano, no queremos rendir nuestro ego. Pero yo le digo, mejor pasemos un momento ahí de que tenemos que humillarnos, claro, hermano, pero pedir perdón y perdonar a otro de corazón para ser librados de la cárcel. Sigamos ejerciendo.